Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en una de las entrevistas más de Criterio. En esta ocasión nos acompaña una joven muy destacada a nivel nacional en la política, en un partido que viene tratando de ser una tercera vía, o dice que es una tercera vía, y ella viene a platicarnos de ella y viene a platicarnos del partido. ¿Cómo estás, Luz Camila? Hola, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, Luz Camila, tú eres vicecoordinadora de Jóvenes en Movimiento. Así es. A ver, sería bueno empezar y siempre empiezo así. Me gustaría saber quién es Luz Camila y cómo llegas a donde estás hoy. Sí. Bueno, es una pregunta que me hacen mucho porque Ok. yo viví en Jalisco 10 años. Ok, Es precisamente ahí donde conozco Movimiento Ciudadano. Yo desde muy joven empecé a involucrarme en el activismo, ok. en asociaciones civiles, y justamente ahí es donde conozco a Movimiento Ciudadano. ¿En qué asociación estabas? Asociación Estudiantil de Jalisco se llama. Y Asociación también Estudiantil de Jalisco. formé parte de un colectivo que se llama Fuera de Línea. Ok, ¿y qué hacían? Bueno, la Asociación Estudiantil de Jalisco hacían un poco de lo mismo, Ok, pero la Asociación Estudiantil de Jalisco se encargaba de buscar a políticos relevantes Ok. o importantes para la agenda estudiantil ok. y los llevaba a las prepas y a las universidades a rendirle cuentas a los estudiantes. Qué interesante. Tú estuviste entonces la prepa y la carrera en Jalisco. Así es. ¿Cómo empieza a ser tu acercamiento al Movimiento Ciudadano? Justo con la buena labor y pues empezó a sonar mucho la asociación y el Ok. colectivo, entonces un Qué padre. diputado que se llama Alex Hermosillo Ok. nos buscó. Alex Hermosillo fue diputado 2 veces por Movimiento Ciudadano, fue el primer diputado en reelegirse en el Congreso de Jalisco. Y pues se acerca a nosotros y dice, oigan, ustedes traen muchas ganas, están haciendo política sin darse cuenta que están haciendo Claro. política. Son muy movidos, realmente les interesa representar e informar a los estudiantes. ¿Qué les parece si se unen a Movimiento Ciudadano? O sea, tú llegas con un acercamiento natural. No tenías intenciones de estar en la política, no tenías, o sí tenías. Fíjate que es muy chistoso porque la historia de siempre es, yo odiaba a los políticos y yo nunca quise ser política, ¿no? Ok. A mí me pasa un poquito al revés. Igual, pero platícame. Yo siempre quise ser política. Ok. Yo desde muy pequeña veía las noticias, veía los gobernadores, los diputados, y yo decía, órale, o sea, tienen una responsabilidad y un poder muy grande, creo que a mí me gustaría estar ahí, algún día. Pero nunca había encontrado el canal. Claro. Yo estaba en ese tiempo enfocada pues más en el deporte, en la escuela. Yo la verdad soy una persona muy ñoña, entonces yo me metí a diplomados, a cursos, que pues como que no me dejaban espacio para Ok. pensar, ¿no? En política. Y este acercamiento, la verdad, fue como un llamado para mí de, oye, ¿a ti te gustaba? Está la oportunidad, bienvenida. Y empiezas además en Movimiento Ciudadano de Jalisco, que supongo te tocó cuando empezó toda la marea naranja por allá. Justamente, pues la cuna del movimiento. Claro. A mí me tocó desde 2016 empezar a involucrarme en Movimiento Ciudadano, ya un poquito más formal en 2017. Ok. Yo milito desde hace 6 años en Movimiento Ok. Ciudadano. La verdad, yo creo que si a ti te gusta un partido político, tienes intenciones de crecer en un partido político, la mejor manera de hacerlo es militando. Claro. Yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen, oye, sí quiero estar en el partido, pero no voy a militar porque no me quiero comprometer. Claro. Al final del día, la vía y el canal para poder incidir en la ciudadanía hoy en día son los partidos políticos, porque son las representaciones. Desgraciadamente, no lo quería decir así. Claro. Entonces, pues qué mejor que comprometerte y verdaderamente representar tus ideales dentro de la única plataforma que te va a permitir una representación ciudadana. Totalmente, totalmente. Pero, a ver, se me hace muy interesante porque entiendo que es el primer acercamiento que tuvieron contigo, y muchas veces uno le da esa prioridad al que llega, como dicen en derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Pero ¿por qué Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no otro partido? Sí, también esta pregunta me la hago, pero a mí misma, Okay. muchas veces. Primero, porque creo que con toda esta ola negativa que ya traían los partidos políticos tradicionales, el PRI, el PAN... La mafia del poder. La mafia del poder, el desencanto Claro. que Morena en ese momento estaba comenzando a generar. Y digo, o sea, es una realidad que la marca de Movimiento Ciudadano es muy fresca. Claro. Pero realmente lo que a mí me hizo tomar la decisión
es ver la clase de ciudadanos y el tipo de personas que integraban Movimiento Ciudadano. Yo ver perfiles como Alex Hermosillo, como Claudia Salas, como Gaby Velasco, como todos los regidores y regidoras que en ese momento llegaron a diferentes cabildos, a mí fue lo que me hizo convencerme de que era el movimiento correcto. Qué interesante, qué interesante. ¿Y en Movimiento Ciudadano Jalisco te quedas en Jalisco y eventualmente te vienes para Aguascalientes o hay algún movimiento, hay algún cambio o algo? Sí, no, fíjate que yo siempre quise regresar a vivir a Aguascalientes. Yo aquí nací, aquí crecí. Claro. Estudié un tiempo en Guadalajara, pero precisamente empezarme a involucrar en política me hizo cuestionarme. ¿Dónde quiero yo sentar las bases, crecer los cimientos? Incidir. Y a qué ciudadanos, en todo caso, que tenga la oportunidad de representar, a quienes quiero representar. Claro. Quiero que sean mi estado completamente. Entonces, yo termino la carrera, termino la maestría y digo, es momento de regresar a Aguascalientes. ¿Carrera y maestría en qué? Estudié Derecho con especialización en sistemas anticorrupción y Derecho Penal. Sí, me gusta lo... ¿Te gustan los retos? Y maestría en Estrategia y Comunicación Política. Muy bien, muy bien. ¿Y en Jóvenes en Movimiento qué hacen? Jóvenes en Movimiento es la organización política juvenil de Movimiento Ciudadano. Claro. Pero tiene algo muy peculiar, que es autónoma en su funcionamiento. ¿Del partido? Del partido. Qué curioso. En su funcionamiento interno. Okay. Jóvenes en Movimiento toma sus propias decisiones. Claro que muchas tienen que ser avaladas por los órganos de dirección nacionales, claro. Por un tema más que nada de organización, pero Jóvenes en Movimiento lo que busca es incentivar la participación política juvenil, sobre todo combatir la apatía política. Ok, es muy interesante. Digo, lo platicábamos ahorita fuera de cámaras y es una idea que yo tengo desde hace unos años. Yo igual que tú, yo era de los que querían ser políticos, luego ya no quiero ser político, la verdad es que yo desde el sector privado estoy más a gusto. Pero sí es muy interesante cómo Movimiento Ciudadano, yo soy de la idea de que es de las fuerzas políticas que más están quedando las juventudes en el país. Obviamente el número uno es Morena y se entiende también en atención al fenómeno que es en el país, pero yo creo que partidos como el PAN y como el PRI se están quedando muy rezagados en cómo poder llegar a las nuevas juventudes. El PRI no existe y el PAN, pues, su propia agenda y su propia identidad van muy en contra de las mismas juventudes, entonces naturalmente generan una desconexión. ¿Tú cómo ves esto? Justamente diste en el clavo. Mientras el PRI está prácticamente inactivo en sus organizaciones juveniles, ¿no? Sí, y en general, pero hablando del tema juvenil, pues el PRI no existe, ¿no? Claro. La red, ¿cómo se llama? Jóvenes por México, Red creo. Jóvenes por México. Creo. O PRI MX, una cosa así, pero no estoy seguro. Bueno, exactamente, ¿no? Justo ese es el problema. Se prueba mi punto. Pues están completamente inactivos. El PAN lo único que hace es replicar las líneas discursivas de sus jefes. Claro. Las líneas discursivas de los políticos que tanto daño le han hecho a México y que para nada han representado a la juventud. Claro. Mientras el PRI y el PAN hacen eso, Morena ni se diga, creo que grupo juvenil o representación juvenil tiene muy poca. Mientras ellos están... Ahí discrepo un poquito, fíjate. Sí, ahorita me platicas. Sí. Por lo menos hablando en Aguascalientes. Un grupo juvenil o una representación de las causas de los jóvenes en Aguascalientes, en Morena, no existe. Entonces, mientras estos partidos están muy ocupados haciendo quién sabe qué, Movimiento Ciudadano le está dando las herramientas a las y los jóvenes para que impulsemos un diplomado en innovación social. Ahorita estamos recorriendo el país, llevando a todos los estados de la República un diplomado que no es más que una caja de herramientas y capacitaciones para que las y los jóvenes desarrollen sus habilidades de liderazgo y puedan incidir realmente en su comunidad. Claro, claro. Entonces, es un poquito lo que tú dices, ¿no? Y perdón que lo diga así, pero adelante. Tú dices, es que estoy más cómodo en el sector privado, ¿no? Justamente eso es lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, está retando a los jóvenes a que salgan de su zona de confort, a que se incomoden un poquito, para que realmente puedan ser líderes y ser los líderes que necesitamos. A ver, ahí nada más hago la aclaración, no es que esté más cómodo en el sector privado, la verdad es que al final del día yo después de muchos años me desencanté de la política, yo no quiero participar en la política, pero son razones mías, la verdad es que yo soy de la idea de que la política es muy ingrata, es muy mal agradecida, es muy mal pagada. Si quieres ser un político honesto, porque la verdad yo no pudiera robar del erario público, pues no me pudiera dar a lo mejor el estilo de vida que a mí me gustaría. Entonces, ahí ya cambia, me enfoco más en mi sector privado, en mi despacho, en mi consultoría, en esto que estamos haciendo, y
por el otro lado, pues, hago mi activismo político y le doy mucha lata a todos los políticos. Pero eso sí es por mero amor al arte. Entonces, No, y perdón que No, está bien. No, se trata de eso y está bien. Aquí también lo interesante es, a ver, yo creo que, como dices, el PRI no existe en cuestiones de jóvenes y en general, realmente. El PAN es una estructura jerárquica muy extraña que se ve mucho como, pues tienes que adular mucho y lamer muchas suelas muchas veces para ir escalando posiciones. Y no lo digo con ánimos de ofender a nadie, es como yo percibo así el funcionamiento de ese partido. Es más de una carrera de resistencia que de habilidad. Entonces, eso preocupa. Morena yo sí creo que está cooptando a muchos jóvenes. Lo leía hace una semana en un reporte, no me acuerdo en qué periódico, pero hacían un análisis muy cierto de que Morena en realidad se está enfocando en sus bases duras, y entre sus bases duras, entre los que más permean, es en jóvenes, porque de alguna manera logran sacarlos a votar, cosa que pues, ningún otro partido logra sacar a votar a los jóvenes. Y al ser porcentajes de votación tan altos, pues empiezan a tener bases muy duras de jóvenes y de viejos. Entonces es curioso cómo ellos empiezan a enfocar en eso, pero al mismo tiempo, como dices, creo que Movimiento Ciudadano está cooptando a liderazgos interesantes. Y está cooptando liderazgos interesantes que les puede permitir ir creciendo desde lo local, que es lo más natural y que es lo que los partidos deberían de estar haciendo, y no lo han entendido y no lo están haciendo. Entonces, creo que eso es muy importante, pero ¿tú cómo ves todo este tema de ir creciendo sobre lo local y cómo los partidos viejos, los partidos pues, los tradicionales y los nuevos como Morena, se dedican a más en un ánimo de la política nacional en lugar de empezar a construir desde lo local sin entender que una cosa pues necesariamente te va llevando hacia la otra? No puedes irte a lo nacional si no tienes liderazgos locales. Exactamente. Pues, como se dice, no es nada más un eslogan, sino que verdaderamente en Movimiento Ciudadano creemos que el futuro se construye desde lo local. Claro. ¿Y qué significa esto? Ya vimos el ejemplo claro, ¿no? En Jalisco y en Nuevo León. Sí. ¿Cómo construyes una viabilidad política que verdaderamente le comunique a los ciudadanos y a los electores que tu opción realmente es una opción que los puede representar, que puede ganar y que estando en el poder va a hacer las cosas bien? Claro. Dante Delgado dice, es que es muy importante saber para qué quieres el poder. Claro. El poder lo quieres por poder y decir, ay, bueno, ya soy diputado, ya soy regidor, entonces tengo fuero, entonces pues tengo estos beneficios. O realmente quieres el poder para poder, ¿no? Claro. Y aunque sepas que lo quieres ¿para poder qué? Un verdadero liderazgo no es el que te convoca 100, 200, 300 personas en una plaza pública gritando tu nombre. Claro. ¿No? Un verdadero líder, pues es aquel que tiene una visión de Estado. Claro. Y tener una visión de Estado justamente significa esto. No querer llegar a un cargo o no querer llegar a tener un sueldo o poder repartir sueldo o repartir beneficios, sino que esa visión de Estado es la que te va a permitir realmente hacer los cambios que quieres hacer o hacer los cambios que necesita un país o un Estado, y ya en el camino estarás naturalmente llegando a los cargos de representación que te van a permitir hacerlo. Claro, una ideología muy al estilo de Weber. Ayer estaba leyendo algo de eso, pero creo que tienes mucha razón. Pero vamos metiéndonos, ya abarcando tus motivantes de estar en Movimiento Ciudadano, el qué haces más o menos ahí. Vamos metiéndonos un poquito más a la parte de la discusión pública de lo que está sucediendo a nivel nacional y de lo que está haciendo Movimiento Ciudadano. Estamos viviendo una época de polarización total. Están los opositores y los oficialistas. Y es o contra ellos o con ellos. Ustedes tratan de ofrecer un punto medio. Hay muchos que los critican de tibios. ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo creo que es muy claro, ¿no? Independientemente de las opiniones que existan, yo creo que basta con ver qué está haciendo Movimiento Ciudadano. Los partidos políticos se crearon y están estructurados de tal forma que la opinión ciudadana no sea algo que pueda entrar fácilmente o que pueda ser considerado fácilmente. Los partidos políticos están creados y están estructurados para que únicamente el poder se mantenga entre los mismos y que estos círculos o cúpulas de poder sigan teniendo la toma de decisión. Claro.
Movimiento Ciudadano cambia completamente esta forma de hacer política, abriendo el debate y abriendo el diálogo con los expertos en las materias, con los académicos, con las personas que verdaderamente tienen los conocimientos y el expertise en las materias que muchos partidos políticos dicen ser expertos, claro, y que incluso pues legislan, ¿no? Y sacan sus políticas públicas en temas que ni siquiera son expertos. Entonces, yo creo que la verdadera valentía de Dante Delgado y realmente lo que ha permitido que Movimiento Ciudadano tenga el éxito que está teniendo ahorita es que está abriendo el debate y le está abriendo la puerta a la opinión de la ciudadanía, que es algo que pues naturalmente va a traer críticas, ¿no? claro. Pero justamente es no tenerle miedo a estas críticas y todo lo contrario, tomarlas para poder construir una agenda ciudadana con la opinión de quienes realmente importan. Claro. ¿Y no crees que es una especie de ignorancia de la situación actual, o sea, de la situación política actual en el país? En el sentido de decir, entiendo la finalidad, la comparto incluso, yo creo que es lo ideal la manera en la que están el Movimiento Ciudadano haciendo las cosas. Sin embargo, no estoy totalmente seguro que el contexto sea el ideal para permitirse construir de esas maneras. ¿Por qué? Porque dicen ser una tercera vía, dicen que le huyen a las alianzas. Hace 5 años estaban aliados con otros 2 partidos y gran parte del poder que ostentan hoy en día es gracias a esas alianzas. Realmente también, yo entiendo que los cuestionamientos que se les hacen en realidad es por el tipo de partido que es Movimiento Ciudadano le quita votos a la oposición que al mismo tiempo pudiera sacar de servicio a Morena. Entonces, al final del día termina siendo incluso un beneficio para Morena, tal vez. O sea, hablando ya en términos electorales puros. ¿Tú cómo ves esto? Pues ya lo ha dicho públicamente Dante Delgado. El peor error que ha cometido Movimiento Ciudadano es haberse aliado en otras ocasiones con otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque en su momento a lo mejor representaba una buena opción justamente, ¿no? Para poder crear este contrapeso, para poder claro. Tener la representación que tenemos hoy. Pero el discurso y es muy claro, y es muy clara la opinión, y creo que se comparte en todos los estados independientemente de las coyunturas locales. Movimiento Ciudadano representa una tercera vía precisamente por esto, porque ha construido y ha ganado la confianza de ciudadanas y ciudadanos que de tener una coalición en el 2024 definitivamente se perdería. Claro, claro. Entonces, tú no eres de la idea, digo, yo soy de las sospechas, no de la idea, pero soy de las sospechas que Dante Delgado está... a ver, al final del día Dante es un tiburón, sabe perfectamente lo que está haciendo, es una persona, pues es de los viejos lobos de mar de la política de hace muchos años y sabe perfectamente cómo jugar sus piezas. ¿No crees que está solamente revalorizando su producto para poderlo sacar al mercado antes de la próxima elección? No, para nada. Yo creo que, el diálogo entre todas las opiniones y partidos políticos pues siempre tiene que estar abierto, ¿no? Claro. Pero creo que todas las acciones, toda la agenda ciudadana que está construyendo Movimiento Ciudadano hasta ahorita no tiene espacio para otros partidos políticos y no cabe definitivamente abrir las puertas a políticos y a partidos que ya le han fallado a México y que no representan para nada una nueva opción. Eso es muy interesante, digo, y esa es de las partes que más respeto. Digo, lo único que respeto del discurso de estar negado a las coaliciones es la parte de no quererse aliar al PRI, naturalmente. Digo, tampoco es que me encante el PAN o el PRD, pero en el entendido del pragmatismo político lo juzgaría un poquito menos. A ver, me gusta el Movimiento Ciudadano hasta cierto punto, me gusta cómo comunican, pero al mismo tiempo también entiendo que comunican a sectores particulares de la población. No, a lo mejor no, o al menos a como yo lo percibo, no conectan mucho con los sectores grandes y votantes de la población. Yo soy muy de la idea de que Movimiento Ciudadano es un partido político muy whitexican hasta cierto punto, y lo digo con todo respeto, pero me gustaría saber, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves? O sea, ¿están permeando con la agenda ciudadana de las grandes masas, de la agenda pública de la realidad, o simplemente están hablando con los nichos que son convenientes? No, yo creo que la respuesta justamente a ese planteamiento pues la tienen todos los electores de Jalisco y de Nuevo León, ¿no? Okay. O sea, ya ganamos las gubernaturas de los 2 estados más importantes económicamente hablando. Pero es precisamente lo que te digo.
no hay crecimiento en los estados. Digo, no es que no haya crecimiento, hay un crecimiento estadístico muy importante. Morena y Movimiento Ciudadano son los únicos partidos a nivel nacional que crecen, todos los demás van en decrecimiento. Pero incluyendo eso, crecen mucho en las urbes, en las metrópolis, en donde hay dinero, donde se mueve el cash, donde la gente a lo mejor es más estudiada o tiene más acceso a distintas oportunidades que la gran mayoría del país. Y en esos estados es donde el que más crece es Morena. Y Movimiento Ciudadano pues, puede tener ciertos crecimientos, pero no es equiparable. Precisamente Morena es, al final del día, el punto a comparar en la cuestión de crecimiento de marca y de crecimiento político. No sé cómo veas tú esa parte. Yo creo que en la medida en que las personas, en que las y los ciudadanos vayan viendo una mayor viabilidad electoral en Movimiento Ciudadano, vamos a estar representando una mejor opción en las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, a lo mejor ahorita el público de Movimiento Ciudadano, y lo podemos ver en los porcentajes de los resultados de votación, claro. Pues todavía no alcanza, ¿no? Como ese porcentaje, sobre todo en Aguascalientes. Pero estamos hablando en Aguascalientes que pasamos de un 3.5% a un 7% en esta elección a la gubernatura. Es natural que en los estados con más brechas de desigualdad, con menos educación, con más carencias de todo, ¿no? De salud, económicas, etcétera, pues partidos como Morena, que son muy asistencialistas. Muy endulzantes del oído también. Pues sean una mejor opción, ¿no? Electoral. Pero creo que justamente Movimiento Ciudadano lo está haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien, porque frente a todo el asistencialismo, nosotros estamos creando y proponiendo opciones de verdadero cambio y esto no se da de un día a otro. Claro. Esto toma tiempo y creo que justamente lo que tú dices es clave. Movimiento Ciudadano es la única opción política que está en crecimiento en Aguascalientes y a nivel nacional lo comparte con Morena. Claro. Pero estamos viendo ahorita, por ejemplo, en la marcha del INE que acabamos de vivir, ¿qué porcentaje de esos ciudadanos crees que votaron por Andrés Manuel? Fíjate que yo creo que es una pregunta muy interesante porque creo que sí puede haber un porcentaje grande, no enorme, pero sí grande, porque es algo que yo platico mucho y digo, no lo escondo, yo fui incluso de los organizadores de la marcha aquí en el estado, no lo hago en un afán político, yo les insisto, siempre se los digo, para mí todos los partidos valen madre y se pueden ir mucho a la fregada, pero al final del día yo sí creo en las instituciones ciudadanas y era algo que les decía, la marcha que estén marchando no significa que estén a favor de la oposición, ni tampoco en contra de López Obrador, y eso es un detalle muy importante. Creo que el INE sí es un instituto que puede unir más allá de la ideología política por el mismo memoria colectiva, ¿sabes? Hace 20 años teníamos elecciones arregladas desde la Secretaría de Gobernación, no nos tenemos que ir muy lejos, yo tengo 25, yo creo que tú más o menos también, las personas que tienen 10 años más que nosotros, de ahí para atrás, a todos les tocó. Entonces, sí es importante hacer esa diferenciación, creo yo, pero sí creo que la marcha era totalmente ciudadana y no era un porcentaje en general muy en contra de López Obrador. Digo, se vale, estaban también ahí los de Frena y todo ese rollo, pero pues, son sectores muy particulares, creo yo. Me gustaría también platicar. Veía yo hace unos meses, lo traigo a colación porque justo lo platicaba con unos compañeros tuyos hace unos meses. No es un cuestionamiento con mal afán, es realidad y es parte más o menos del mismo punto que estábamos platicando hace unos minutos. El derecho a la alegría. No me parece mal, al contrario, es un buen eslogan hasta cierto punto, pero creo que abona mucho a lo que te digo de la política whitexican. Digo, es hasta cierto punto, ¿cómo te lo diré? Muy espectador, con muchas esperanzas el decir, pues vamos a garantizar el derecho a la alegría cuando tenemos un porcentaje enorme de la población que no tiene garantizada muchas cosas más allá de eso. Entonces yo soy de la idea de esos mismos detalles son los que los vuelven a acercar a esa parte de pues somos política whitexican, hay que empezar a hacer política más ciudadana, más para el ciudadano, más para la gente que sí va a votar si quieren incrementar esos porcentajes. ¿Cómo lo piensan hacer en el 24? Yo creo que la forma de comunicar y realmente la agenda de Movimiento Ciudadano
es justo ahí donde a algunas personas no les hace clic. Tú dices, bueno, ¿cómo pueden hablar de derecho a la alegría si estamos viviendo una inflación que está por los cielos, si las brechas de desigualdad de acceso al internet y de la violencia contra la mujer está también por los cielos? Que era justo lo que le decías a tus compañeros, perdóname que te interrumpa, que les decía, oye, güey, pues sí vas a tener derecho a la alegría, pero pues ahí para comer, para la seguridad, para el dinero, para todo, pues sonríele, y sé muy alegre. Entonces, esa es la pregunta más o menos. No, creo que ahí completamente se está tomando de otra forma lo que verdaderamente se está comunicando, ¿no? Para nada se está diciendo, oye, es que no importa lo que hagas, tu situación, cómo estés, tienes que sonreír. No, claro. Todo lo contrario. El derecho a la alegría es recordarle a las personas que frente a tanta desesperanza, ante tanta falta de políticas públicas y de atención por parte de los gobiernos y de los servidores públicos en las cosas que verdaderamente son de interés y de necesidad para la ciudadanía, recordarles que ellos tienen el derecho a la alegría, que el derecho a la alegría se alcanza a través de el derecho al acceso a la salud, el derecho de las mujeres a caminar libres y seguras por las calles, el derecho a las personas de amar a quien quieran amar y no ser discriminados, todos los derechos que Movimiento Ciudadano busca garantizar y por los que está peleando, y que en los espacios donde ya tenemos representación estamos dando la batalla para que se garanticen, es llegar al derecho a la alegría, ¿no? Entonces, justamente es lo que comunica la campaña, que creo que es muy importante comunicarlo y que qué bueno que lo sacas al tema. A mí me hace mucho sentido y me parece que esta forma diferente de comunicar de Movimiento Ciudadano es lo que verdaderamente le llega a las personas. Claro. Muchas personas que ven los espectaculares y que ven la publicidad y que ven las publicaciones en Facebook, sí hay una buena recepción de la campaña de la alegría. Y a las personas sí les recuerdas que tienen derecho a sonreír. No les estás diciendo que sonrían, les estás diciendo que tienen derecho a estar felices. ¿Y cómo van a estar felices con sus derechos garantizados? Muy bien, muy bien. Digo, así ya cambia un poquito el asunto, ¿verdad? Un poco. Un poquito. A ver, vamos también tocando algunos temas de los que han ido abarcando la agenda, que yo creo que es importante y a ti te van a servir también en el sentido de darnos al espectador y a mí la oportunidad de conocer un poquito mejor, a lo mejor, a Movimiento Ciudadano y sus puntos de vista al respecto. Yo creo que hay dos temas ahorita en la agenda pública que son los más importantes, posiblemente tres, pero uno va muy relacionado al otro. La marcha del INE, el tema de Genaro García Luna y el tema de la ministra Esquivel. Podríamos decir que son de los tres más importantes ahorita. ¿Cómo está viendo Movimiento Ciudadano estos tres asuntos? ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Qué es lo que ve? ¿Y cuál es la conclusión que sacan de todo esto a partir de la narrativa, tanto la oficial como la opositora? Pues yo creo que más allá de una opinión especial o de una crítica, lo que diferencia a Movimiento Ciudadano, y que yo creo que esta sería la respuesta a los tres escenarios, es que justamente toda esa vieja política, como dice Samuel, todas las cosas que se han hecho mal, toda la corrupción que representa una mala representación, Movimiento Ciudadano le está dando la vuelta. ¿Cómo? Está invitando ciudadanos a que formen parte, que militen y que lleguen a estos espacios para que justamente estas tres situaciones no vuelvan a suceder. Claro. La segunda, están replanteando la forma de hacer políticas públicas y de legislar para que estos casos, primero, no queden impunes. Claro. Bueno, primero, no sucedan. Segundo, si suceden, que se denuncie y que existan unos canales de denuncia que funcionen, que sean funcionales y que sean atendidos, que sean perseguidos. Y la tercera, que no queden impunes. Entonces, con toda esta construcción, Movimiento Ciudadano, lejos de criticar, señalar, apuntar, se está enfocando en construir una alternativa y una representación ciudadana que deje a un lado completamente todos estos tipos de escándalos y de corrupción y que pasen completamente a la historia. La famosa tercera vía. Exactamente. ¿Cómo lograr que esta tercera vía sea viable en el 2024? ¿Cómo lograr Digo, yo entiendo que estamos viviendo épocas, como te decía hace un rato, de polarización, es con unos o es con otros, y hay muchos que al mismo tiempo genera apatías. Al final del día, las polarizaciones a los únicos que beneficias a los partidos. Digo, tanto a los de oposición como a los oficialistas. Al final del día, como tú bien decías, muchos de los partidos de oposición son partidos que se dedican a repartirse pasteles popularmente,
por así decirlo, repartirse puestos cupularmente cada 6, cada 3 años, dependiendo de las capacidades de puestos que puedan tener o del número de porcentajes de participación que tengan, y a partir de ahí reparten. Y el oficialismo, pues lo mismo, pero en una escala estúpidamente mayor. Entonces, ¿cómo lograr que esta tercera vía sea visible para los que no están ni con unos ni con otros? Justamente, ya lo estamos haciendo y yo creo que en el 2024 Movimiento Ciudadano tiene una viabilidad mucho más grande de la que muchas personas pueden ver. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Los partidos políticos están hechos, están estructurados y han funcionado por muchos años para que el poder se concentre en las mismas cúpulas, que las mismas personas sean regidores y luego diputados y luego presidentes de partido, después se van a la plurifederal y se reciclan, ¿no? Parece un ciclo de reciclaje. Pero Movimiento Ciudadano, ¿cómo construye esta viabilidad? Primero la construye desde lo local. Invitando a la ciudadanía, poniendo sobre la mesa los temas que verdaderamente importan y no teniéndole miedo a la crítica, no teniéndole miedo a que el ciudadano venga y te diga, es que a mí no me importa lo que tú estás diciendo, lo que yo necesito es esto. Justamente esta construcción de canales, estas convocatorias ciudadanas son lo que le están dando a Movimiento Ciudadano una viabilidad que ya tiene. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Movimiento Ciudadano no hace los eventos en las plazas de 300, 500 personas que pues se los traen en camión y todo el día viajando y les dan su lunch, ¿no? Y pues gritan el nombre de la persona que está hablando. Es que Movimiento Ciudadano no lo hace. Movimiento Ciudadano se concentra en ir a las colonias, en visitar a los ciudadanos, en generar estas mesas de debate para construir una agenda que nos represente. Pero por supuesto que esto no sale en las notas como sale un meeting político de 500 personas. Entonces, ¿qué pasa? Que el Círculo Rojo, tanto de Aguascalientes como nacional, no está hablando de la viabilidad de Movimiento Ciudadano, pero sí la estamos construyendo y es más fuerte de lo que pudiera parecer. ¿Cómo ganaron en Jalisco? ¿Cuál fue la clave del éxito de Enrique Alfaro? A mí me tocó vivirla. La micropolítica fue verdaderamente lo que hizo que Movimiento Ciudadano tuviera viabilidad de un año para otro. Las diputadas y los diputados se acercaban a las colonias, se acercaban con los ciudadanos y les preguntaban, ¿qué necesitas? Se tomaban el tiempo, escribían todo, construyeron una agenda 100% ciudadana y así lograron tener la gubernatura en Jalisco. Eso está haciendo Movimiento Ciudadano en todos los estados. ¿Van a retener las gubernaturas que tienen? Por supuesto. ¿Van a ganar en el 2024? Claro que sí. ¿De verdad crees que van a ganar en el 2024? Yo creo que justamente la viabilidad que Movimiento Ciudadano está generando, por más que la percepción sea pequeña o sea amplia, los ciudadanos la están sintiendo y la están viviendo. Entonces yo verdaderamente sí creo que los perfiles que tiene Movimiento Ciudadano, que en su mayoría son jóvenes, tenemos un Samuel García en Nuevo León, tenemos un Enrique Alfaro en Jalisco, tenemos un Luis Donaldo Colosio en Monterrey, Vivi Ravelo en Campeche, todos son personas y son pues políticos ciudadanos que yo estoy segura que pueden ganar la presidencia de la República. Qué interesante. Digo, yo sigo siendo de la idea de que Morena va a ganar, lo repito otra vez aquí. Digo, y saben perfectamente que soy un anti-Morena totalmente, no anti-Morena, anti-López Obrador. La verdad es que hay personas en Morena que me caen muy bien y que creo que son personajes que valen mucho la pena. Pero sí soy de la idea de que Morena va a ganar, soy de la idea de que Movimiento Ciudadano le va a apostar al crecimiento, obviamente, a lo mejor posicionarse en una tercera fuerza y afianzarse como tercera fuerza, pero habrá que esperar a los resultados. Hablabas ahorita de Samuel García. ¿Cómo has visto todo el desmadre de Tesla con todo lo que ha pasado? A mí me parece que es algo de admirar y que es un claro ejemplo de cómo los buenos gobiernos son los que trabajan para su estado y que privilegian la economía de su estado sobre cualquier otro posicionamiento político. Samuel podría estar muy cómodamente ahorita haciendo una gira como la está haciendo Adán Augusto, ¿no? Él podría estar visitando a todos los gobernadores, él podría estar haciendo pre-campaña, pero no, lo que él está haciendo es enfocarse en la economía de su estado y lo está haciendo muy bien. Entonces, pues los escándalos para mí salen sobrando. Claro, digo, al final del día el tema de Tesla es muy importante.
Si ustedes ven números, la inversión que va a hacer Tesla, solamente la inversión inicial, es más alta que toda la inversión que recibió México de inversión extranjera en 2022. Entonces, al final del día, creo que esa es una noticia que sí, López Obrador se la robó a Movimiento Ciudadano y a Samuel García, que yo soy de la idea de todo, la faramalla y el show que hizo fue literalmente para ponerse él como siempre como protagonista, pero eso sí es algo que creo que le debemos de aplaudir en gran medida a Samuel y también en cierta medida en López Obrador, porque sí es cierto, como dice que se llevaron las negociaciones, hay puntos muy importantes de lo que él pudo haber logrado. Me mencionas muchos perfiles candidateables a la presidencia del 2024, a la presidencial del 2024. ¿Quién crees que de ellos sea el más fuerte? ¿Quién es tu favorito? Digo, en el entendido, a lo mejor yo supongo los tres más fuertes son obviamente los que todos sabemos, Alfaro, Samuel y Colosio. ¿Cuál crees que sea el más fuerte? Pues yo creo que no es lo que yo piense, ni lo que Dante Delgado piense, ni lo que los coordinadores estatales piensen, sino que lo que la ciudadanía quiere. Pero le preguntamos a Camila, ¿no? A Camila, su coordinadora. La verdad es que a mí los tres me parecen muy buenos perfiles. Cada uno ha demostrado en su estado y en su ciudad, en el caso de Luis Donaldo, que saben hacer política para los ciudadanos y que tienen el interés de su estado por encima de cualquier interés personal. Entonces, yo no tengo un favorito, te soy sincera. Cualquiera de los tres para mí sería la mejor opción para México sobre cualquier candidato de cualquier otro partido político. Muy bien, es muy interesante. Vamos ya poco a poco a ir, digo, el tiempo pasa muy rápido, ya vamos a tener que empezar a ir cerrando los espacios, pero vamos a ir a retomar unos puntos que son importantes antes de hacerlo. Me gustaría saber, tú, Luz Camila, y también Movimiento Ciudadano, ¿cómo ven, ya localizándonos un poquito más para la gente que nos ve, ya vamos a empezar a hablar de Aguascalientes, ¿cómo ves la situación política en Aguascalientes? Yo creo que naturalmente pues, está muy polarizada. ¿Y por qué digo naturalmente? Porque el PAN trae una historia de mucho control político, unas estructuras electorales muy fuertes. Sí. Yo creo que el PAN lo ha hecho bien políticamente hablando, pero yo no creo que la representación haya sido la mejor. Simplemente basta con ver el oriente de la ciudad, ¿no? ¿Cuántos gobiernos del PAN han pasado? ¿Cuántos diputados, diputadas? Y siguen en las mismas condiciones, siguen con las mismas carencias. No se diga el escándalo de Veolia, ¿no? El pésimo servicio que tenemos de agua, yo creo que deja mucho de qué hablar del PAN, pero me parece que Aguascalientes tiene una oportunidad muy grande, y es que aquí el PRI prácticamente no existe. Los ciudadanos de Aguascalientes no quieren dejar entrar a Morena, y es justo ahí donde Movimiento Ciudadano se convierte en la siguiente opción política para Aguascalientes. ¿Y tienen los perfiles necesarios? Por supuesto. ¿Para competir todo? Yo creo que siguiendo justamente esta agenda que nosotros estamos construyendo, los perfiles naturalmente irán levantando la mano, serán perfiles ciudadanos y ciudadanas que quieran representar a su municipio, a su distrito, que quieran ser parte de una planilla para ocupar alguna regiduría en un municipio. Entonces, por supuesto que estoy segura que tenemos perfiles para todos los cargos. No, es muy interesante, digo, yo insisto, Movimiento Ciudadano es de las fuerzas políticas que crecen en el Estado. Aquí en el Estado, hagan de cuenta que la versión es distinta a la nacional, así como decíamos que en lo nacional crece Morena y crece Movimiento Ciudadano, aquí se mantiene el PAN hasta arriba y crece Movimiento Ciudadano. También Morena obviamente está creciendo demasiado, pero al final del día no dejamos de ser el Estado que menos aprueba a López Obrador y a Morena. A mí me interesa también saber qué espera Movimiento Ciudadano en el 2024 aquí en Aguascalientes. Yo creo que primero el reto de Movimiento Ciudadano es colocarnos como la segunda opción política, hablando como mínimo. Yo creo que Movimiento Ciudadano tiene la posibilidad, el potencial y la viabilidad para ganar la presidencia municipal de Aguascalientes. Creo que tiene la viabilidad para tener muchos espacios en el Congreso del Estado, y no se diga los municipios, ¿no? El futuro se construye desde lo local. La presencia que Movimiento Ciudadano está teniendo en el interior del Estado es importante, pero muchas personas no lo saben, y es aquí donde radica la viabilidad.
tienen con qué desplazar a Morena, entonces. Tenemos con qué. Qué interesante. Vamos a ir cerrando, como te decía un poquito, ya hemos hablado de los temas nacionales en general y de Movimiento Ciudadano, ya hemos hablado de los temas locales en general, ya hemos hablado también de los que espera Movimiento Ciudadano aquí en Aguascalientes. Me gustaría saber qué esperas tú, Luz Camila, qué vas a hacer tú, Luz Camila, qué sigue para ti. Yo ahora estoy completamente pues enfocada en la Vicecoordinación Nacional que represento. Somos un muy buen equipo que está priorizando la agenda de las juventudes, pero desde la construcción, desde las juventudes. Nosotras, y digo nosotras porque Marianela, que es la coordinadora nacional, y yo somos la primera representación de jóvenes que hay de 2 mujeres en Movimiento Ciudadano. Entonces, pues muchas gracias. Es histórico y pues conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita nosotras es, primero, pues palpar todo el país, ¿no? Cómo está la representación juvenil, cómo está la apatía política. Hay unos estados que la polarización está mucho más alta que en otros, hay otros donde las organizaciones juveniles apartidistas tienen muchísima fuerza, y es ahí donde podemos detectar justamente esas causas que nosotros estamos representando y queremos seguir representando. Sin embargo, bueno, como te dije desde el inicio, ¿no? Mi corazón está en Aguascalientes, y si yo tuviera alguna representación, ya sea en el Congreso del Estado, en algún municipio, definitivamente sería en Aguascalientes, pero por ahora lo que nos toca, y que es seguir organizando a la juventud en el país. Muy bien, muy bien. ¿Qué diagnóstico le das a las juventudes participativas en el país? En el país, bueno, creo que pues ya es muy conocido que las juventudes vamos a definir la presidencia de la República en el 2024. En la lista nominal de 18 a 29 años tenemos el mayor porcentaje de votación. El problema es que tenemos... Era la misma... yo tengo una columna por ahí, de hecho, hace un par de años, perdóname que te interrumpa, en donde yo sostenía que los jóvenes somos la mentira electoral más grande de este país, porque desde el 2018 somos el padrón electoral más grande y al mismo tiempo somos el padrón que menos, el porcentaje del padrón que menos participa. Entonces, creo que ibas por ahí, ¿no? Justamente. Si bien somos en porcentaje la lista nominal más amplia, también somos los más apáticos. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detectar dónde radica esta apatía. ¿Es por la polarización de los estados y de las opciones políticas que hay en los estados? ¿O realmente ya es un tema cultural, es un tema de educación cívica que a lo mejor falta fortalecer en las escuelas, en las universidades? Lo estamos detectando. Lo que sí sabemos es que la sociedad civil organizada tiene más fuerza que nunca en la historia, y la representación juvenil en la sociedad civil organizada es bastante alta. Entonces yo creo que en el 2024 podemos dar una buena sorpresa, las y los jóvenes, en nuestra asistencia a las urnas. ¿Y tú por qué crees que a qué crees que se deba la apatía? Yo creo que se ha mantenido el poder en un promedio de personas de 50 años, ¿no? Entonces tú creces viendo la tele y viendo a los políticos pues ya más grandes, con canas, con una imagen pues muy imponente, muy seria, y tú piensas que es la única forma de hacer política, y tú piensas que son los únicos políticos que te van a representar. Entonces, ¿qué pasa? Que te desmotivas, te desincentiva, no te identificas. Y creo que es justo aquí donde Movimiento Ciudadano hace clic con las juventudes, más que otras opciones políticas. Es que los jóvenes se identifican con Movimiento Ciudadano porque tenemos perfiles jóvenes, tenemos mucha diversidad, mucha pluralidad. Hay representación, ahora sí que de todas las causas, y ya en espacios, ¿no? Tenemos regidores en Guanajuato, aquí tenemos 2 regidurías también, no se diga los gobiernos naranjas, y justo es ahí donde la juventud hace clic y dice, oye, sí hay otra forma de hacer política, sí hay alguien que me pueda representar, y es más, ya me vi, ya vi que sí quepo, y ya vi que sí hay un espacio para mí. Entonces, justamente esto es lo que va a hacer que los jóvenes sí demos una sorpresa en el 24. Qué interesante, qué interesante. Digo, creo que ha sido una plática muy interesante. Creo que hemos tocado muchos temas. Ya, según yo, ya iba a cerrar y todavía abarcamos otros más. No sé, Luz Camila, si nos quieres compartir algo más antes de irnos despidiendo. Pues
pues sí, creo que tocamos todo. Pues nada más agradecerte mucho por este espacio y creo que es muy importante sí tener estos ejercicios. Claro. Justamente, y pues que no dejes de hacerlo, sobre todo con personas jóvenes. Claro, es la idea también darle espacio a chavos de Movimiento Ciudadano a través del país, y a políticos y a gente en general que participa en la vida pública, como lo hemos venido haciendo. A mí me pareció una plática muy interesante. La vamos a tener que ir cerrando, como siempre. Les digo que si a mí no me cierran la boca o no me ponen un cronómetro, yo les sigo como si nada. Entonces es mejor irla cerrando de una vez. Les insisto, como siempre, vamos a subir las entrevistas a los perfiles de A Criterio, a mis perfiles, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Vamos a estar compartiendo todo para que lo puedan estar viendo. Por nuestra parte es todo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.